Estamos de regreso. Quiero platicarles que a finales de enero se celebró la 7ª cumbre de la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En esta ocasión la sede fue Argentina, asistieron 33 países de la región, y entre los puntos más importantes que se tocaron en esta 7ª cumbre fueron seguridad alimentaria, agricultura, población y desarrollo, y educación y género. El aspecto, digamos, más importante de esta cumbre fue la reunión previa que sostuvieron los líderes de Brasil y Argentina, en la que se acordó la implementación de El Sur como una moneda común precisamente para el sur del continente. Y para platicar más a fondo de este importante tema, nuevamente tenemos con nosotros a nuestro experto en temas de Brasil, a Juan Agulló. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco Javier. Un placer como siempre y un saludo a tu audiencia. Gracias, Juan. Platícanos, por favor, vamos al tema preciso. ¿Qué esperan América Latina y el Caribe de los acuerdos tomados en esta 7ª cumbre de la CELAC? Bueno, con los acuerdos de estas cumbres yo creo que pasa casi siempre lo mismo, ¿no? Suelen ser muy generales. En este caso, bueno, la Declaración de Buenos Aires, así es como se llama el documento final, si no recuerdo mal, creo que tiene como más de 100 puntos, ¿no? Así que siempre es aconsejable leer entre líneas. Y bueno, la primera cosa que llama la atención de esa cumbre es el retorno de Brasil, ¿no? O sea, porque durante los años Bolsonaro, Brasil se salió de la CELAC, ¿no? Y es el país más grande de América Latina, el quinto del mundo, es un miembro de los BRICS, está entrando en la OCDE, ¿no? Así que ese es un factor fundamental. Y segunda cuestión importante, pues estamos también hablando de una CELAC que se está reactivando. No solo por el regreso de Brasil y no solo por el parón de la pandemia, ¿no? Sino porque, bueno, durante los años de los gobiernos conservadores y liberales, pues estuvo bastante congelada como institución, ¿no? Que es una cosa muy latinoamericana también, ¿no? Porque en Europa, no digamos, ¿no? Pero también en África y en Asia, los organismos de integración regional realmente no paran dependiendo de quién gobierna. Es decir, la izquierda no tiene una agenda y la derecha otra, ¿no? La integración regional se convierte en una agenda nacional, si así se quiere ver, ¿no? Así que, bueno, y otra cosa también muy importante es que, relacionada con la CELAC, es que en América Latina también cuesta que los procesos de integración avancen, pero tampoco hay foros, ¿no? de regionales que traten problemas comunes y en los que quepan todos, ¿no? No sé, igual se me podría decir la OEA, ¿no? Y sí, pero la OEA, aunque nadie lo dice muy alto, yo creo que les incomoda a casi todos, ¿no? Y yo creo que un poco la CELAC, ahora en la reunión de Buenos Aires, dio un poco la impresión de querer decir, regresé, pero regresé para sustituirte, ¿no? A la OEA. Vamos a ver, ¿no? Materias, desde luego, o sea, sobran, ¿no? Y bueno, pues ¿a qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, a estrategias de recuperación económica conjunta, ¿no? Son temas que además se discutieron, posibles negociaciones coordinadas de las deudas externas, ¿no? Que es un tema muy latinoamericano también, reactivación de las cadenas de suministro, el tema de la seguridad alimentaria, recuperación de los sistemas públicos de salud después del COVID, enfoques diferentes del tema de las drogas, ¿no? Que es algo en lo que está insistiendo mucho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acciones ambientales conjuntas, todo el tema de la Amazonia, en fin, hay muchísimas posibilidades, ¿no? Incluso muchas ideas que todavía no se han planteado abiertamente o que no se han desarrollado, ¿no? El tema para mí clave es la consolidación de la CELAC. Si la CELAC se logra consolidar en los próximos años, y sería muy bueno que lo hiciera, y para empezar al interior de los países, un poco en la línea de lo que decía, es decir, que no cambie el signo político del gobierno y entonces cambie el interés, sería el mayor logro geopolítico. Y sin ser muy ambiciosos, o sea, ni siquiera pretendiendo una integración tipo europeo, ¿no? Sino establecer un foro en el que se debatan problemas comunes. Eso sería muchísimo para América Latina. Y desde luego las condiciones están dadas. Lo que se esperaría es que se den pasos en ese sentido. Claro, Juan.
Otro de los aspectos relevantes precisamente es el retorno de Brasil, luego de una ausencia, si no me equivoco, desde el 2020, cuando estaba de presidente Jair Bolsonaro. Y quiero preguntarte, Juan, ¿tú crees viable que la CELAC pueda consolidarse como un organismo fuerte en la región y de esa manera sustituir a la Unión de Estados Americanos? Yo creo que la CELAC lo que pasa es que tiene que acotar un poco mejor su propia identidad como organización internacional. Más allá de parones o no parones, lo importante es que ha sobrevivido. Quiero recordar que además la primera reunión de la CELAC fue en México y ha tenido un parón muy importante, ¿no? Pero yo creo que el tema más importante es definir la identidad en términos de estamos hablando de un organismo multilateral, de cooperación multilateral que articula, que coordina, que establece puentes entre los países para problemáticas comunes sin necesidad de llegar más lejos, o estamos hablando de un organismo de integración. Si estamos hablando de lo primero, es algo que le hace mucha falta a América Latina, pero el problema es que efectivamente hay una especie de competidor que es la OEA. ¿Cuál es un poco el problema, entre comillas? Porque no necesariamente tampoco tendría por qué ser un problema. La OEA en América Latina está relativamente desacreditada porque forman parte todos los países de América Latina y el Caribe y Estados Unidos y Canadá. Y los países latinoamericanos y caribeños, y especialmente los gobiernos más progresistas, desconfían mucho de esa presencia, sobre todo porque lo que plantean es que, independientemente de los intereses de cada quien, hay una relación muy asimétrica. Es decir, el peso político y económico de Estados Unidos es demasiado grande y es como que América Latina necesita un espacio propio para discutir sus cuestiones, ¿no? Si la CELAC se quiere pensar como una instancia de integración, en mi opinión sería un poco más complicado, porque hay otras instancias que ya están cumpliendo ese papel, incluso a nivel subregional, en el área del Caribe, en el área andina, en el área sudamericana, ¿no? Y quizás sería algo demasiado ambicioso. No tendría por qué tampoco pasar nada. Lo que tendría que haber es una definición muy clara de que se va en un sentido o se va en otro. Pero la CELAC efectivamente tiene mucha potencialidad, incluso en términos de proyección hacia el exterior de América Latina, que es algo que está recogido en la Declaración de Buenos Aires, ¿no? Esa intención de convertirse en interlocutor de la Unión Africana, de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Potencialidad hay. Vamos a ver si hay voluntad política y, sobre todo, si hay una definición clara de la identidad organizacional real de la CELAC, ¿no? Ok, Juan. ¿Tú qué opinas de la cumbre previa entre Brasil y Argentina? Hubo una reunión entre los líderes de estos dos países para ponerse de acuerdo en la implementación del sur como moneda común precisamente en el hemisferio sur de la región. ¿Ves viable esta iniciativa y cuál sería la razón de la misma? Bueno, a ver, yo creo que son dos cosas separadas. Por una parte, la cumbre yo creo que es muy importante porque en América del Sur los dos grandes motores políticos, a pesar de sus asimetrías, ¿no? Para cualquier iniciativa regional son Brasil y Argentina, y no solo la CELAC, que estuvo un poco congelada, o un poco bastante durante todo este tiempo, no solo Brasil se retiró de ella, sino que las relaciones entre Brasil y Argentina no habían sido para nada buenas, ¿no? En América del Sur, no sé si es el mejor ejemplo, pero sería algo parecido a que hubiera problemas en la relación entre México y Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay algo que no funciona demasiado si la relación, o por lo menos la interlocución entre Brasil y Argentina no funciona. Así que se encontraran fue una gran noticia, porque ya por lo menos habla de una interlocución. Luego eso puede llegar más lejos o menos lejos, pero es diferente, ¿no? Entonces, creo que esa primera piedra se puso y fue muy positiva, ¿no? Y hubo algo muy concreto, que es el tema de la propuesta de una moneda común, en principio entre los dos países, luego ya se verá, que no es una propuesta nueva, ¿no? Es una propuesta que viene de lejos, ¿no? Realmente la primera propuesta en este sentido fue en los años 80 del siglo pasado, así que imagínense qué lejos, ¿no? Con Alfonsín y con Itamar Franco.
y el nombre que se le daba a esa moneda era gaucho, ¿no? Nunca funcionó. Luego incluso durante el periodo Bolsonaro, en la época en la que coincidió con Macri como presidente de Argentina, hubo una segunda propuesta y se hablaba del peso real como moneda común, ¿no? Y ahora esta tercera propuesta de SUR, ¿no? ¿Qué indica todo eso? Indica que más allá de que no haya funcionado y de que los agoreros, incluso peor que agoreros, ¿no? Gente que se ha reído prácticamente de la propuesta, pero estoy hablando de tribunas serias, ¿no? Como el Economist o como otras por el estilo. En las últimas semanas, creo que lo que indica es que digamos que hay una convergencia natural y que esa convergencia natural entre Brasil y Argentina es muy interesante, o sería muy interesante que en un contexto global de reducción de las monedas nacionales convergiera en una moneda común, ¿no? Que, ojo, no es única, es común, ¿no? Esto va a ser importante ahora también aclararlo, ¿no? Entonces, esa moneda común es viable. Bueno, depende, ¿no? Si el modelo es el euro, que es el que tiene todo el mundo en la cabeza cuando habla de monedas comunes, pues en Sudamérica yo creo que no funcionaría, ¿no? Pero es que nadie está pensando aquí en el euro, ¿no? Y en eso se fue muy claro desde el principio, ¿no? Como digo, es una moneda común y no única. Y una moneda común es una moneda que convive con las monedas nacionales. Es decir, las monedas nacionales no desaparecen y lo que hay es una especie de índice común, es decir, una cotización de una moneda fantasma que lo que sirve realmente es para fortalecer las monedas que forman parte de esa moneda intocable, de alguna manera, para que se me entienda, ¿no? Pero que ayuda a protegerlas, ayuda a darles más valor en la relación internacional. Eso es mucho más viable que una moneda única en la que desaparecen las monedas nacionales, y eso generaría muchos problemas porque efectivamente ahí sí es verdad lo que se ha planteado cuando se le ha planteado la crítica a esa moneda, es decir, la economía brasileña y la economía argentina son muy asimétricas. Además, la economía argentina está pasando por problemas muy graves y efectivamente no habría viabilidad, como digo, ¿no? Pero es que está planteado más como un escudo, está planteado más como un paraguas y además está pensado muy en relación a los BRICS, ¿no? La participación de Brasil en los BRICS es muy clara. Los BRICS están en plena fase de reactivación y es muy posible que en la cumbre que tendrán en el mes de agosto en Sudáfrica vayan a lanzar también una moneda de este tipo, que se va a llamar R5. Se va a llamar R5 porque, paradójicamente, todas las monedas de los países BRICS empiezan por R, ¿no? Entonces, ese índice, más que moneda, llamado R5, va a tener va a ser como una red, ¿de acuerdo? Y va a tener como subredes regionales y el sur sería una de ellas. Y, en realidad, al final, ¿cuál es la intención última? La intención última es funcionar monetariamente un poco al margen del dólar, no contra el dólar, o sea, tampoco hay que malinterpretar la cuestión. El problema con el que se enfrentan muchas de las monedas que están implicadas en este tipo de proyectos, pero que además no son solo en América del Sur, en el sudeste asiático también están ocurriendo cosas parecidas. El problema con el que se encuentran es que tener para vender y comprar que pasar por el dólar, es decir, comprar dólares para poder comprar un producto y viceversa, al final lo que hace es que hace menos competitivos los productos. Y entonces lo que realmente los países quieren son sistemas en los que no tengan que pasar a través del dólar. Por eso no es contra el dólar, ¿de acuerdo? Pero sí es una cosa que lo que establece es un mecanismo serio, un mecanismo con reglas muy claras, un mecanismo en el que no solo participan monedas sino materias primas, por eso es muy interesante para América Latina, que permite negociar en términos más competitivos en paralelo al dólar, porque también se puede comerciar con el dólar, ¿no? Es decir, se puede comerciar del sur al dólar, del R5 al dólar, etcétera. Así que es una propuesta de calado y de largo alcance que no sabemos si va a funcionar. Evidentemente no tenemos una bola mágica, pero es una propuesta interesante y más factible de lo que parece. No hay que pensarla, repito, el sur como algo que se va a poder tocar, por lo menos, sobre todo, en una primera instancia y durante mucho tiempo, ¿no? Así es, Juan. Es una buena propuesta.
y qué bueno que nos aclaras que la finalidad, esta moneda común, no es desplazar al dólar como moneda para transacciones económicas, porque ya se han disparado muchísimas teorías de la conspiración de que el dólar finalmente va a desaparecer de América Latina, como en su momento se pensó con el euro, pero no es así, y es muy bueno que nos aclares esta cuestión. Y quiero preguntarte en relación a México, ¿crees que a nuestro país le interesaría sumarse a esta propuesta de una moneda común latinoamericana? Bueno, antes de responderte a lo de México, que desde luego lo voy a hacer, nada más una aclaración que me parece importante. Sí. En realidad, no es, tú decías, desplazar al dólar. O sea, no es que nadie esté pensando en desplazar al dólar. O sea, es que todo esto se inscribe, yo creo, y es muy importante entender esto, en una tendencia internacional que tiene ya más o menos 20 años, lo que va de siglo, de desdolarización. Detrás de la desdolarización, es decir, de la pérdida de peso y de importancia del dólar, no hay mentes maquiavélicas queriendo simplemente hundir el dólar. Algunas sí, desde luego, o sea, eso tampoco se puede esconder. Pero no es solo un problema de eso, es un problema, como estaba explicando, también de simple y llana competitividad. Entonces el dólar ha ido perdiendo vuelo, ¿no? Es como si fuera un avión, pues perdiendo altura. En los últimos 20 años creo que ha perdido un 20% de las transacciones que tenía, que es muchísimo, ¿no? Y la previsión para los próximos años es que pierda más. Por ejemplo, China acaba de negociar con Arabia Saudita poderle comprar petróleo en yuanes y no en dólares, ¿no? Tradicionalmente casi todo el petróleo se compraba en dólares, todos los países del mundo, es decir, Arabia Saudita lo vendía en dólares. Es decir, que son tendencias internacionales que tienen, sí, puede haber interesados desde luego detrás, eso no se esconde en ningún momento, pero hay también cierta naturalidad en este proceso, y el problema del sur es tratar de adaptarse en mejores condiciones a ese proceso. Por eso el gobierno anterior de Bolsonaro y Paulo Guedes, que era su ministro de Economía, muy neoliberal, también planteaban una especie de unión monetaria con Argentina. A lo mejor en otros términos, pero es que hay una tendencia natural, ¿no? Y bueno, en relación a lo que me dices de México, bueno, yo tengo entendido que México fue de una manera quizás sutil, no muy abierta, un poco medio invitado a incorporarse al proyecto sur, ¿no? Creo que cuando el presidente argentino Alberto Fernández visitó a López Obrador hace como un par de años, hubo cierta invitación, pero México lo declinó elegantemente. Y recientemente le preguntaron, ¿no? También a López Obrador y bueno, pues dijo que pues creo que algo como que México tenía muchas razones, no explico muy bien cuáles, para seguir manteniendo el dólar, ¿no? Y yo la verdad es que creo que bueno, yo básicamente discrepo porque aquí no se trata, como estamos diciendo, de una discrepa o de una disyuntiva entre dólar y sur, ¿no? Entre otras cosas porque, sobre todo en una fase inicial, el sur ni siquiera circularía, sería un índice, un referente, ¿no? Y es verdad que si funciona asociado a la moneda que pretenden crear los BRICS, eso significaría moverse en un circuito alternativo al del dólar, ¿no? También es verdad que el 80% del comercio exterior mexicano pasa por Estados Unidos y se hace en dólares, desde luego. Pero, y bueno, también es verdad, otra cosa también importante, que a México le cuesta mucho menos que a Argentina, por ejemplo, captar dólares. Pero nada, eso es incompatible sobre el papel con el dólar, ¿no? Un comercio entre dólares y pesos mexicanos pasando por el sur no solo sería posible, sino que yo creo que además a México le permitiría negociar en mejores condiciones al ser, en teoría, el sur más fuerte que el peso, ¿no? En definitiva, es verdad que el sur todavía es algo un poco incierto, pero también es verdad que hay muchos intereses alrededor del dólar, pero yo creo que es un proyecto que a lo mejor desde México deberían de pensarse, ¿no? Porque pues da juego y no impide tampoco cosas. Es decir, ese planteamiento de muchas razones para mantenerse en el dólar, yo lo veo demasiado maniqueo. Es una cosa u otra, no necesariamente, ¿no? Así que, bueno, una cosa también es lo que la situación objetiva y otra cosa es el tipo de decisiones que se vayan a tomar al respecto, ¿no? Vamos a ver en los próximos tiempos, ¿no?
muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y tu disposición para entre diálogos, y te mando un afectuoso saludo hasta Brasil. Lo mismo para allá, para México, un saludo para ti y para toda tu audiencia. A su disposición, como siempre. Muchísimas gracias. Claro que sí, Juan, muchísimas gracias. Saludos hasta Brasil.